Hola mis hermanos, qué gusto poder compartir con ustedes. Me da mucha alegría que este día pues yo tenga el privilegio de poder exponer la palabra de Dios. Pero antes quiero pedirle algo. Quiero pedirle que tenga su Biblia ahí con usted. Y si no la tiene con usted, no tenga pena. Póngale pausa a este video y vaya por su Biblia. Yo aquí le espero. Muy bien. Me da gusto que ya tenga su Biblia ahí con usted. Y quiero que me acompañe ahora al primer libro de Reyes, capítulo 19. Vamos a estudiar los primeros 18 versículos. Pero quiero introducir esta prédica con la siguiente pregunta. Mi hermano, ¿usted últimamente ha sentido temor? ¿Se ha sentido amenazado por X o Y razón? ¿Ha tenido usted ganas de escapar a un lugar hermoso como en el que estoy yo en este momento? Donde usted ya no se sienta amenazado, ya deje de sentir esa angustia. Bueno, si es así, usted no se preocupe, ¿eh? Porque esto tiene solución. Y es más, a un personaje de la Biblia ya le pasó esto. Y vamos a aprender qué fue lo que el Señor hizo por este Hijo amado. Veamos entonces versículo 1 del capítulo 19. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Oiga, usted sabe la historia de Elías, ¿no? Que se pusieron a competir contra los profetas de Baal y dijeron, el Dios que haga caer fuego del cielo, ese es el Dios verdadero. Y Elías hasta se burlaba de los profetas de Baal, y como Baal no hizo descender fuego del cielo, ellos pagaron con su propia vida. Y la historia cuenta que Elías los decapitó. Mató a 450 profetas de Baal. Imagínense. Veamos el versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Jezabel manda un mensaje con una amenaza a Elías. Yo me pongo a pensar en por qué Jezabel no va directamente a matar a Elías. ¿Por qué le envía una amenaza? No cabe la menor duda de que Jezabel también tenía temor. Temía por su vida, temía también por la vida de sus soldados. Por eso es que solamente le envía una amenaza. Porque además creo que ella misma se había dado cuenta de que sus dioses no tenían poder. Que Baal no pudo descender fuego del cielo. Entonces, el temor también había invadido a Jezabel. Pero vea, ¿qué es lo que hace Elías después de esta amenaza? Versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Vea, un día antes Elías mata a 450 profetas de Baal. Pero un día después, Elías está huyendo por una amenaza. Y aquí va la primera lección. Vean, nuestra fe es como nuestro combustible, como el combustible que usted le pone a su carro. No puede ponerle combustible a su carro una vez al año, ¿verdad? Usted tiene que estar recargando combustible constantemente. Paulatinamente el combustible se le agota y usted vuelve a agregarle combustible. Lo mismo pasa con nuestra fe. Tenemos que estar alimentando nuestra fe constantemente. Porque hoy podemos tener éxito con nuestra fe, pero el día de mañana no sabemos. Por eso nuestra fe tiene que estar firme todo el tiempo, bien alimentada. Vea lo que le sucede a Elías. Él está ahora lleno de temor. El temor
ha invadido su vida y él ahora se encuentra huyendo y se va solo. Otra de las cosas que provoca el temor es que nos aislamos. Vea, Elías no se llevó a su criado, se va él solo, se aísla y se va al desierto, dice el versículo 4. Acompáñeme, y dice así: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Un enebro es un arbusto muy particular en esa región. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Usted ha estado alguna vez en el lugar de Elías diciéndolo: Señor, basta ya, ya, quítame la vida, yo ya no quiero seguir padeciendo esto? Probablemente sí, ¿verdad? Versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Vea, Elías estaba actuando motivado por el miedo. Pero aún así, el Señor no lo abandona, no lo dejó. El Señor manda a un ángel para alimentarlo. Y es lo mismo para hoy en día. Tenemos que alimentarnos del Señor, alimentarnos de su santa palabra. Versículo 6. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Vea, el Señor sigue teniendo cuidado de él, de Elías. Le da un pan recién horneado, dicen otras versiones de la Biblia. También le dio a beber agua. Y seguramente Elías estaba muy agotado, que volvió a quedarse dormido. Versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Una vez más vuelve a alimentar el Señor a Elías. Y sabe, mi hermano, si usted está vivo el día de hoy, es porque un gran camino le resta. Por eso, aliméntese de la palabra del Señor. Busque al Señor. Fortalezca su fe, porque un camino le resta. Porque el Señor tiene un propósito para nuestras vidas. No estamos aquí al azar. Así que aliméntese. Versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Vea, esa comida que el Señor le dio fue sobrenatural. Que con una ración caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, más o menos como 290 kilómetros de donde se encontraba dormido debajo del enebro. Vaya, qué distancia tan larga caminó Elías. Versículo 9 dice: y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Si algo muy interesante, Elías ahí escondido en esa cueva, Dios le dice: ¿qué estás haciendo aquí? Dios no le dio la bienvenida, no le dijo bien hecho, sino que lo recibe con una pregunta: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Yo no te mandé a llamar. Elías, yo no te pedí que hicieras este viaje. ¿Qué estás haciendo aquí? Recuérdese que la raíz de todo este asunto había sido el miedo que había invadido la vida de Elías. Y Elías responde, versículo 10. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos,
Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y Elías dice, mira, me está pasando esto. Y él antepone su causa por lo que había hecho, motivado por el miedo y el temor. Fíjense, mis hermanos, que cuando actuamos por miedo, resultamos haciendo cosas que el Señor no nos pidió que hiciéramos. Por eso necesitamos más fe, alimentar nuestra fe y menos miedo. En el versículo 11 dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y vea lo que pasa. Impresionante. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, que sabe, en el silencio, en ese silbo apacible, a solas, Elías escucha la voz de Dios que le vuelve a decir esta pregunta. ¿Qué estás haciendo aquí? Dios no lo felicita. Dios no le da la bienvenida. ¿Qué estás haciendo? Entonces yo quiero decirle, mi hermano, que si usted está sintiendo miedo, si usted está pasando por una etapa así de fea, por favor, salga de ahí, de donde se encuentra. Si es que se ha aislado de su familia, de sus amigos, salga de ahí y encuéntrese con Dios a solas. Porque cuando alimentamos nuestra fe, hacemos la voluntad de Dios. Qué importante es para esta vida hacer la voluntad de Dios. Porque largo camino, le dijo Dios a Elías, te resta, y a usted también. Si hoy está vivo es porque un camino le resta. Por eso, encuéntrese con Dios. Encuéntrese con Dios. Versículo 14. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Elías le dice al Señor, Señor, me están persiguiendo para matarme. Elías tenía miedo. Pero sabe, mis hermanos, necesitamos hoy más que nunca buscar al Señor. La iglesia le ha dado tanto énfasis a que escuchemos la voz del Señor en el viento, en el terremoto, en el fuego, y no tanto énfasis a que podemos encontrar al Señor en el silencio, ahí a solas. Qué importante es encontrarse con el Señor para hacer su voluntad. Porque el Señor tiene un propósito para su vida. El Señor tiene un propósito perfecto para su amada iglesia. Qué importante, iglesia amada, vivir dentro de la voluntad del Señor. Versículo 15. Y dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Yo haré que queden en Israel 7,000
cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Ve? El Señor aún tenía propósito para la vida de Elías y lo tiene para usted. Así que el Señor busca hoy de nosotros que le busquemos con todo nuestro corazón y nos arrepintamos, porque el Señor eso busca también, el arrepentimiento, y que le busquemos de todo corazón. Déjeme orar por usted en este momento. Padre bendito, te agradezco por este espacio que me has regalado de compartir tu palabra, y te ruego por los hermanos y amigos que han visto este mensaje, Señor, que si están padeciendo y pasando por una etapa de miedo, temor y angustia, estrés, Señor, ayúdalos, Señor, a salir de esa cueva y a encontrarse contigo, Señor Jesús, para que tú les muestres cuál es el propósito que tienes aún para sus vidas. Señor Jesús, hay un propósito y hay un camino todavía. Padre bendito, te ruego, Señor Jesús, que te encuentres con Él, Señor, a solas. Y Señor, los traigas a tus pies, Señor Jesús, y cuides de sus vidas y de su corazón, de su mente, de sus pensamientos. Padre bendito, en tu nombre he orado. Muchas gracias, amado Jesús. Amén. Ha sido un gusto compartir con ustedes, hermanos.